Más de 4.000 emisiones al aire. 12 premios Emmy. Cerca de 100 millones de espectadores al año. Y aún así la sacaron, sin ceremonia, sin agradecimiento real, sin una salida a la altura de lo que ella había construido. La votaron, así lo diría ella misma años después, y agregó algo que duele más que la frase en sí. Me sentí como porquería. Pero eso no fue lo peor que le ocurrió a Cristina Saralegui, porque mientras la televisión la iba borrando por fuera, por dentro ella ya llevaba años partiéndose en silencio. Una herida sembrada en la adolescencia, una sombra de adicción que venía de su propia sangre, y un hijo que estuvo demasiado cerca de no llegar a los 20 años, solo en el 5º piso de un estacionamiento, con el vacío abajo y la desesperación encima. ¿Por qué apartaron a la mujer más poderosa de la televisión hispana después de 21 años de éxito? La respuesta no empieza en una oficina de Univisión, ni en un contrato roto, ni en una decisión de ejecutivos fríos que buscaban caras más baratas. Empieza mucho antes. Empieza en una niña arrancada de su mundo a los 12 años. Empieza en una madre que se fue hundiendo en silencio. Empieza en una frase tan brutal que terminó marcando cada paso que Cristina dio durante el resto de su vida. Hoy vas a descubrir 4 cosas, y cada una golpea más fuerte que la anterior. Primero, las palabras exactas que su padre le clavó cuando apenas tenía 18 años. Una sentencia disfrazada de consejo que la empujó a trabajar, como si descansar fuera una traición. Segundo, lo que el hombre más temido de la televisión mexicana quiso imponerle cara a cara, y la respuesta con la que Cristina hizo temblar una estructura entera de poder sin levantar la voz. Tercero, lo que pasó en el 5º piso de ese estacionamiento, el instante en que toda su fama, todo su dinero y toda su influencia dejaron de servir para absolutamente nada. Y cuarto, la pregunta brutal que su esposo le lanzó una noche. Una sola pregunta que la obligó a elegir entre salvarse o hundirse para siempre, igual que ya se había hundido su madre. Te voy a avisar cuando lleguemos a cada una. Pero antes de contarte cómo la traicionaron, cómo cayó y cómo estuvo a punto de perderlo todo, hay algo que necesitas entender. Cristina Saralegui no nació en la escasez. No salió de un barrio olvidado. No empezó desde abajo como tantas historias que ya conoces. Nació rodeada de poder. Y justamente por eso su caída fue mucho más devastadora. A simple vista, la historia de Cristina Saralegui parece una de esas fábulas modernas que la televisión adora vender. La mujer impecable, la voz firme, la reina absoluta de un imperio construido a pulso. Más de 2 décadas dominando la pantalla, millones de espectadores siguiendo cada palabra, una fortuna, premios, estudios, poder. Pero las historias que de verdad dejan cicatrices nunca empiezan en la cima. Empiezan mucho antes, en el lugar donde se forma la herida. La de Cristina empezó en La Habana, 1948. Cuba todavía era un país donde algunas familias vivían como si el futuro les perteneciera. Y los Saralegui eran una de esas familias. No eran ricos comunes, eran una dinastía. El abuelo y el padre controlaban el negocio del papel en la isla y tenían en sus manos revistas que marcaban el pulso cultural de un país entero. Bohemia, carteles, vanidades. Nombres que no solo vendían ejemplares, vendían prestigio, vendían influencia, vendían poder. Cristina nació rodeada de todo eso: Miramar, mansión frente al mar, arquitectura elegante, jardines amplios. Una infancia protegida por el dinero y por la sensación de que nada malo podía tocar a los suyos. Había piscinas abiertas hacia el agua, salones donde todo brillaba, una familia acostumbrada a mandar, no a obedecer. Cuando eres niña y creces dentro de un mundo así, crees que ese mundo es natural, que siempre va a estar ahí, que las paredes nunca se caen. Pero entonces llegó 1959. Llegó la revolución. Y al poco tiempo llegó lo que destruye a las familias más rápido que la pobreza misma: el despojo, la pérdida súbita, el miedo. En 1960, con apenas 12 años, Cristina tuvo que salir de Cuba con su familia y dejarlo todo atrás. La casa, el apellido poderoso, el lugar en el mundo, la certeza de pertenecer a algo más grande que una dirección. Todo. La niña que había crecido en una mansión donde mandaban otros, amaneció de pronto en el exilio en Key Biscayne, Florida, viendo a los adultos de su familia intentar fingir que seguían siendo los mismos, mientras por dentro ya se estaban quebrando. Guarda este detalle porque va a explicar muchas cosas después. La caída económica no fue lo único que perdieron. Perdieron la estructura emocional que sostenía a la familia. La madre de Cristina no soportó el golpe. La nostalgia, la humillación, el miedo a una vida más pequeña, el dolor de haber sido arrancada de su tierra, la fueron empujando hacia un lugar oscuro del que nadie quería hablar. El alcohol empezó a entrar donde antes había orgullo,
Y cuando una madre empieza a hundirse en silencio, toda la casa aprende a respirar distinto. Cristina creció ahí, en medio de esa grieta. Por fuera seguía siendo una muchacha brillante, educada, con ambición, con apellido, con una inteligencia imposible de ocultar. Por dentro ya llevaba encima el peso de una familia rota por el exilio y por la rabia. Quería estudiar, quería seguir el camino de los medios. Quería demostrar que el apellido Saralegui todavía significaba algo. Entró a la Universidad de Miami. Estaba a solo 9 créditos de terminar. 9. Nada. Un último esfuerzo y tendría el título en las manos. Y entonces llegó la frase. Su padre, golpeado también por nuevos fracasos económicos en Estados Unidos, tomó una decisión. Si ya no había dinero suficiente para todos, había que invertirlo en el hijo varón, no en ella. No en la mujer brillante que estaba a 9 créditos de graduarse. En él. Y no se lo dijo con dulzura ni con culpa. Se lo dijo con la brutalidad seca del machismo que no se disculpa. Tu hermano tiene que estudiar porque un día mantendrá a alguien. Piensa en eso un momento. No le quitaron solo una carrera. Le arrancaron el derecho a verse como una persona completa. En una sola frase, su propio padre la redujo a dependencia, a adorno, a carga futura. Y algo se rompió para siempre. O quizá algo nació. Porque desde ese instante, Cristina Saralegui dejó de trabajar por ambición. Empezó a trabajar por venganza íntima, por hambre de dignidad, por furia, por demostrar que ningún hombre volvería a decidir cuánto valía. Aceptó empezar desde abajo, muy abajo. $40 a la semana en la biblioteca fotográfica de Vanidades. Reaprendió a escribir en español con la disciplina de alguien que siente que si falla desaparece. Trabajó más que todos, más horas, más duro, más lejos, y funcionó. Pero las heridas que te obligan a subir también suelen cobrarte algo mientras subes. Y Cristina todavía no sabía cuánto iba a costarle esa promesa. A finales de los años 70, y durante toda la década de los 80, Cristina Saralegui ya no era solo una mujer herida intentando probarle algo a su padre. Se había convertido en una fuerza, en una máquina. En una de esas personas que entran a una sala y cambian el aire sin levantar la voz. 10 años después de los $40 semanales, ya estaba arriba. Muy arriba. Dirigiendo Cosmopolitan en español entre 1979 y 1989, cambiando por completo la manera en que las mujeres latinas se veían a sí mismas. Piensa en lo que eso significaba en aquella época. No estamos hablando de una simple editora con buen gusto para las portadas. Estamos hablando de una mujer cubana exiliada, con una herida de humillación clavada desde la juventud, entrando a un mundo controlado por hombres y diciéndoles sin pedir permiso que las mujeres podían hablar de deseo, de poder, de cuerpo, de ambición, de placer, de miedo, de dinero. Todo lo que durante décadas se les había enseñado a callar. Pero la prensa escrita ya no le bastaba, no después de tantos años tragándose el desprecio. Y entonces llegó 1989. Univisión le ofreció un programa de televisión, un talk show, un espacio que llevaría su nombre, el show de Cristina. La propuesta parecía arriesgada. Ella no venía de la televisión, no respondía al tipo de mujer dócil que gusta a los ejecutivos cobardes. Era frontal, tenía carácter, tenía una voz fuerte, una presencia imposible de domesticar. Y funcionó de una manera brutal. Funcionó como funcionan los fenómenos que aparecen cuando una sociedad está lista para escuchar algo que todavía no sabe nombrar. Cristina se sentó frente a millones de personas y empezó a hablar de lo que nadie quería tocar. Violencia doméstica, abuso, sexualidad adolescente, secretos familiares, vergüenza, dolor, incluso una boda entre personas del mismo sexo en 1996, en una televisión hispana que todavía estaba atrapada entre el catolicismo, el miedo y la doble moral. Mientras otros programas preferían sonreír y distraer, ella se metía de frente en las heridas. Y claro que eso tuvo precio. En Miami llegaron a rodear su estudio más de 1000 personas protestando como si Cristina fuera una amenaza pública. Y en cierto sentido lo era. Era una amenaza para el silencio, para la obediencia, para esa vieja costumbre de esconder la podredumbre debajo de la alfombra mientras la familia posa para la foto. Y entonces llegó la colisión. Principios de los años 90. Televisa empieza a transmitir su programa en México. El impacto fue inmediato. El rating subía, pero la élite conservadora empezó a escandalizarse. ¿Cómo era posible que una mujer dijera esas cosas en televisión abierta? Las presiones llegaron hasta Emilio Azcárraga Milmo, el dueño del imperio, el hombre al que llamaban el Tigre. Un personaje acostumbrado a que todos bajaran la cabeza antes de entrar a su oficina. La mandó llamar a Ciudad de México, no para felicitarla, para corregirla. Imagínate esa escena. Cristina entrando al despacho de uno de los hombres más ricos, más temidos y más influyentes del continente. Él sentado en su reino.
Ella frente a él, una exiliada cubana que había aprendido desde joven lo que costaba ser humillada por un hombre con poder. Azcárraga fue directo. Le dijo que tenía que hacer un programa fresa, ligero, inofensivo, bonito, sin riesgo, sin espinas. En otras palabras, quería que dejara de ser Cristina. Pero escogió a la mujer equivocada para dar esa orden. Después le dejó claro que su programa hablaba de la realidad de los hispanos en Estados Unidos y que si eso no le servía, podía quitarlo. Así de simple, sin temblar, sin pedir perdón, sin negociar su columna vertebral. Dicen que Azcárraga soltó una carcajada, no porque ella lo hubiera vencido del todo, sino porque acababa de encontrarse con algo que no veía todos los días, una mujer que no se arrodillaba. El programa cambió de canal, no desapareció, y poco después seguía fuerte, creciendo, haciéndose todavía más grande. Cristina había derrotado al sistema en su propio terreno, había demostrado que la niña a la que le dijeron que un hombre tendría que mantenerla era capaz de discutir de igual a igual con los hombres que controlaban la televisión de un continente entero. Pero mientras ella ganaba esa guerra pública, otra más íntima ya había comenzado a perderse. Porque los imperios que se construyen a fuerza de no detenerse casi siempre dejan algo abandonado detrás. El precio más cruel de los imperios no siempre se paga en público. A veces no se paga con dinero, ni con prestigio, ni con portadas humillantes. A veces se paga en silencio dentro de una casa, cuando un hijo empieza a romperse y la madre más poderosa de la televisión no sabe cómo detener la caída. Eso fue lo que pasó con John Marcos, el único hijo varón de Cristina Saralegui y Marcos Ávila. Un muchacho que nació rodeado de privilegios y que aún así creció con una carencia que no se compra en ninguna tienda: la presencia real de una madre. Porque sí, a John Marcos nunca le faltaron comodidades. Nunca le faltó ropa, educación, viajes, contactos, protección. Él nació en la parte brillante de la historia, en la parte donde el dinero ya estaba entrando, donde el apellido Saralegui volvía a sonar con fuerza, donde su madre llenaba pantallas y resolvía problemas ajenos frente a millones cada tarde. Pero hay algo que debes guardar en tu mente ahora mismo. La abundancia material puede disfrazar muchas grietas, no las cura. Durante los años 90 y los primeros años del 2000, Cristina vivía atrapada en una maquinaria feroz. Grabaciones interminables, reuniones, viajes, entrevistas, revistas, negocios, patrocinios, decisiones, todo al mismo tiempo. Más de 4.000 programas no se construyen con una vida tranquila, se construyen con ausencias, se construyen con cumpleaños perdidos, conversaciones aplazadas, cenas vacías, puertas cerrándose tarde en la noche. Y mientras el público la veía como una mujer capaz de sostener al mundo entero, dentro de su propia casa, empezaba a crecer una soledad que nadie estaba nombrando. John Marcos fue creciendo en medio de eso. No en la pobreza, sino en algo más difícil de detectar: la falta de una mirada constante. La falta de esa clase de atención que no se reemplaza con regalos, ni con habitaciones amplias, ni con escuelas caras. Con el tiempo empezaron a aparecer señales. Cambios de humor. Conductas extrañas. Una oscuridad que iba y venía. Cristina llegó a sentir que algo no estaba bien, pero no entendía hasta dónde estaba llegando esa tormenta. Y ese detalle importa, porque muchas tragedias familiares no explotan de golpe. Avisan en susurros. Avisan con pequeños silencios, avisan con gestos que la gente ocupada decide dejar para mañana. La explosión llegó cuando John Marcos tenía 19 años. Una ruptura sentimental fue el golpe visible. Pero eso no empezó ahí. Solo encendió lo que ya venía ardiendo por dentro desde hacía mucho, y entonces ocurrió una escena que ninguna madre olvida aunque viva 100 años. John Marcos subió con su coche hasta el 5º piso de un estacionamiento, solo. Sin cámaras, sin guardaespaldas, sin el poder de la televisión cubriendo sus espaldas. Solo un muchacho y su desesperación. Piensa en esa imagen un momento. Arriba, el borde, abajo, el vacío, y en medio, el hijo de la mujer que aconsejaba a millones de familias cada tarde. Toda la fama de Cristina, todo el dinero, todos los contactos, todos los premios. En ese instante no valían absolutamente nada, y sin embargo algo ocurrió. Un resto de instinto. Una última hebra de vida. John Marcos no dio el paso final. Bajó de allí. Se fue manejando hasta el Hospital Larkin, que estaba cerca de su casa, entró por su propio pie al área psiquiátrica y firmó su ingreso él solo. Imagínate la magnitud de ese dolor para que un joven de 19 años entienda que si no se interna esa noche, puede perderse para siempre. Fue ahí donde la verdad cayó como una piedra sobre Cristina. Diagnóstico: trastorno bipolar. Años de señales malleídas. Años de sufrimiento escondido. Y todavía algo peor:
descubrió que su hijo se había estado haciendo daño a sí mismo en silencio desde hacía tiempo. Heridas ocultas, un lenguaje de dolor escrito sobre el cuerpo mientras la casa seguía funcionando como si nada. El tratamiento fue brutal. 15 medicamentos, 2 años de control estricto, terapia, vigilancia, miedo, vergüenza, y una madre obligada a mirar de frente lo que había tardado demasiado en ver. Empecé a ir a esa psiquiatra con mi hijo para aprender juntos, y así le salvé la vida, diría Cristina años después. En la cultura latina, hablar de salud mental todavía pesa como una confesión prohibida. Mucha gente prefiere esconder, negar, inventar excusas. Nadie quiere escuchar la palabra loco. Pero Cristina ya no tenía espacio para fingir. Había pasado media vida ayudando a otros a nombrar sus dolores. Ahora le tocaba nombrar el suyo. Y ahí entendió algo devastador. La gran tragedia de su vida no era que la televisión un día pudiera darle la espalda. La verdadera tragedia era haber estado tan ocupada construyendo un imperio que casi pierde al único muchacho que llevaba su sangre. La televisión tiene una forma muy elegante de traicionar. No rompe platos, no grita, no da explicaciones largas. Sonríe, te usa durante años, te exprime hasta la última gota y un día simplemente te informa que ya no te necesita. Eso fue exactamente lo que le hicieron a Cristina Saralegui en noviembre de 2010. Después de 21 años al frente de su programa, después de construir una de las marcas más poderosas de la historia de Univisión, la sacaron sin ceremonia, sin homenaje verdadero, sin una salida a la altura del imperio que ella misma había levantado. Y para rematar la herida, la cadena emitió un comunicado donde insinuaba que había sido una decisión conjunta, casi idílica, como si ella hubiera pedido retirarse. Cristina no tardó en desmentirlo en público. Me votaron, me sentí como porquería, diría con la crudeza que siempre la había definido. La razón real no fue el rating, no fue el talento, fue el dinero, la lógica fría de una industria que prefiere pagar menos, aunque eso signifique tirar por la borda décadas de historia. No es que te saquen cuando te va mal, simplemente quitan a quienes tienen un costo elevado para dar paso a nuevos rostros dispuestos a trabajar por menos, explicaría ella misma. Pero aquí hay algo que debes guardar en la memoria. Lo que destruyó a Cristina no fue solamente el despido. Fue lo que ese despido despertó dentro de ella. Para otras personas perder un empleo es una crisis económica, una herida profesional, una etapa dura. Para Cristina era algo mucho más profundo. El trabajo no era solo trabajo, era armadura, era identidad. Era la respuesta permanente a aquella humillación de los 18 años. Cada programa, cada contrato, cada aplauso había sido parte de una guerra íntima contra la frase de su padre. Y de pronto, con una sola decisión tomada en una oficina fría, todo eso se vino abajo. Ella misma lo describió después, con una imagen devastadora. Se sintió pequeña como una hormiga. No una estrella herida, no una diva ofendida, una hormiga. Eso te dice todo, porque cuando alguien que vivió a base de control se ve reducido a algo tan mínimo, lo que se rompe no es el ego, es el sentido de existencia. Y en ese momento, Cristina no estaba llegando a una casa tranquila donde pudiera reconstruirse en silencio. Venía arrastrando el dolor de John Marcos, el miedo permanente por la salud mental de su hijo, la culpa de los años perdidos. Ya no tenía el programa para esconderse dentro de él. Ya no tenía la rutina feroz para no pensar. Le quitaron el escenario justo cuando más necesitaba el ruido para no escuchar lo que llevaba por dentro. Entonces apareció la otra herencia, la más oscura, la más vergonzosa, la que venía desde Cuba pasando por los pasillos silenciosos de su infancia. El alcohol. Su madre había caído antes. Después del exilio, después del derrumbe de la familia, después del miedo y de la pérdida, el alcohol se volvió una sombra en la casa. Cristina lo había visto, lo había sufrido. Había crecido sabiendo cómo una botella puede entrar en una familia como anestesia y quedarse como condena. Y aún así, cuando llegó su noche más negra, terminó caminando hacia el mismo abismo. No porque fuera débil, no porque fuera frívola, sino porque el dolor heredado casi siempre espera el momento exacto en que uno baja la guardia. Empezó a beber para apagar la angustia, para dormir, para no pensar en Univisión, para no sentir el vacío, para no escuchar la voz de la culpa. Una copa, luego otra, luego la costumbre, luego la dependencia silenciosa que va deformando el carácter, el cuerpo, las conversaciones. La mujer que durante años había sido símbolo de autoridad empezó a perder el control en privado. Fue entonces cuando Marcos Ávila hizo lo que pocos hombres se atreven a hacer cuando aman a una mujer poderosa. No la protegió con mentiras. No la consintió en su destrucción. No miró hacia otro lado. Se plantó frente a ella y la obligó a mirarse. Le dijo que la adicción la estaba convirtiendo en otra persona. Y luego lanzó la pregunta que la partió en dos. Una sola pregunta, brutal,
limpia, inapelable. ¿Cómo quieres que te recuerde el mundo? ¿Como la gran periodista que fuiste o como una vieja borracha? Hay preguntas que no admiten escapatoria. Esa fue una de ellas. Porque no le estaba hablando solo a la Cristina pública, le estaba hablando a la niña humillada por su padre, a la hija que vio a su madre desmoronarse, a la mujer que había peleado toda la vida para no terminar dependiendo de nadie, a la madre que ya había llegado tarde al dolor de su hijo. En esa frase estaba condensado todo: el pasado, el miedo, la vergüenza, la última oportunidad. Y Cristina eligió vivir, eligió cortar de raíz, eligió dejar el alcohol antes de convertirse en la repetición exacta de la tragedia que tanto había temido. No fue una victoria televisiva, no hubo luces, no hubo aplausos, no hubo Emmy. Fue una victoria mucho más difícil, la de una mujer obligada a mirarse sin maquillaje, sin cámaras, sin público, y admitir que si no cambiaba en ese instante, iba a perder lo único que todavía podía salvar. Pero el destino no había terminado con ella, como si no hubiera bastado con la humillación del padre, con el exilio, con la culpa de John Marcos, con la traición de Univisión y con el abismo del alcohol. En 2017 llegó otro golpe, uno de los más íntimos, uno de los más crueles: la muerte de su hermano menor, Iñaki Saralegui. No era un hermano cualquiera, era sangre, sí, pero también era memoria. Era el compañero de una familia que había sobrevivido al derrumbe. Era parte del afecto, parte de la estructura emocional que todavía sostenía el apellido Saralegui cuando casi todo lo demás ya había cambiado. Durante 5 meses, Iñaki estuvo hospitalizado. 5 meses de espera, de pasillos, de llamadas, de silencios espesos, de esa esperanza que no quiere rendirse, aunque el cuerpo del otro ya esté diciendo otra cosa. Después vino el final. Un trasplante de hígado que no logró salvarlo. Y Cristina tuvo que ver cómo otro pedazo de su historia desaparecía frente a sus ojos. Y mientras lloraba a su hermano, Cristina también empezaba a enfrentarse a una vieja amenaza que llevaba años rondando su sangre. La ataxia, una enfermedad neurológica cruel, traicionera, hereditaria, la misma sombra que ya había castigado a otros hombres de su familia, la misma condición que había debilitado a su padre. Ahora venía por ella. Cristina comenzó a perder equilibrio, a moverse con inseguridad, a sentir que el cuerpo que siempre había proyectado autoridad empezaba a convertirse en terreno inestable. En el momento más delicado llegó a acumular líquido en el cerebro. Hubo cirugía, hubo miedo, hubo recuperación. Y luego vino la parte más humillante para una mujer como ella: aprender a caminar otra vez, paso a paso, como una niña, como si toda la vida recorrida no sirviera de nada frente a la fragilidad de unas piernas que ya no querían obedecer. Imagínala un segundo. La mujer que hizo temblar a los hombres más poderosos de la televisión, la mujer que se negó a bajar la cabeza frente a Emilio Azcárraga, la mujer que había levantado un imperio con su nombre, ahora sostenida, cuidada, vigilada, obligada a reconstruir movimientos básicos. Y aún así, ni siquiera ahí se rindió del todo. Cuando regresó a Univisión para una visita especial, mucha gente a su alrededor consideró lógico que entrara en silla de ruedas. Era lo práctico, lo seguro, lo razonable. Pero Cristina Saralegui nunca fue una mujer razonable cuando se trataba de dignidad. Dijo que prefería morirse antes que entrar a Univisión en silla de ruedas. Primero muerta. Así de simple, así de brutal, así de orgullosa. No quería que quienes la habían apartado vieran a una mujer vencida. No quería regalarles esa imagen. Quería llegar con sus propios pasos, aunque dolieran, aunque temblaran, aunque cada metro fuera una pequeña batalla privada. Durante años, mientras Cristina desaparecía de la televisión diaria, Internet hizo con su nombre lo que tantas veces hace con las mujeres que envejecen en público. Inventó ruinas. Dijeron que estaba acabada. Dijeron que había perdido la fortuna. Dijeron que vivía atrapada en una silla de ruedas, consumida por la enfermedad, por la bebida, por el olvido. Hubo incluso quienes la mataron varias veces desde una pantalla, como si fuera tan fácil borrar a una mujer que durante décadas había sido más grande que el propio medio que la hizo famosa. Y sin embargo, la verdad era otra, mucho más incómoda para los que viven de ver caer a los demás. Enero de 2024. Cumplía 76 años, y en lugar de esconderse hizo lo que siempre supo hacer mejor que nadie: reaparecer en el momento exacto y obligar a todos a mirarla de frente. Se presentó en Despierta América con la misma mezcla de ironía, elegancia y autoridad que había hecho temblar estudios enteros desde 1989. No llegó deshecha, no llegó derrotada, no llegó pidiendo compasión. Llegó sonriendo, hablando claro, desmontando una por una todas las mentiras que habían fabricado a su alrededor. No venía de ninguna tumba, no llegaba en silla de ruedas, no estaba arruinada. Y detrás de esa aparición había algo todavía más poderoso: la prueba de que toda la humillación sufrida no había terminado en miseria, sino en patrimonio,
en estructura, en legado real. Porque mientras algunos hablaban de bancarrota, Cristina y Marcos Ávila seguían siendo propietarios de Blue Dolphin Studios, 3 grandes estudios en Miami. Un complejo levantado en mayo de 2001, un espacio que durante años sirvió para la producción de telenovelas, programas y proyectos internacionales. Eso también importa, porque la niña a la que su padre le quitó la universidad cuando le faltaban 9 créditos, la muchacha a la que le dijeron que un día viviría del dinero de un hombre, terminó convertida en una mujer capaz de dar trabajo, espacio y futuro a toda una industria. El padre se equivocó por completo, pero el final de Cristina no está en los estudios, ni en el dinero, ni en los 12 premios Emmy, ni en las portadas. El final verdadero está en otro lugar, más pequeño, más silencioso, más humano. Está en la casa, en los días sin maquillaje televisivo, está en sus nietos. Está en John Marcos, estable, vivo, cerca. Está en la rara bendición de haber detenido a tiempo una cadena de dolor que parecía heredarse como una condena de generación en generación. Incluso en 2025 volvió a sentarse frente a las cámaras para conversar con Carol G. No como una mujer desesperada por regresar, sino como alguien que ya no necesita demostrar nada. Porque al final el verdadero legado de Cristina Saralegui no son los millones de espectadores ni los premios. Es haber sobrevivido sin repetir por completo la destrucción que heredó. Es haber entendido, quizá tarde, que ningún imperio vale más que la gente que te espera en casa, y que la redención más difícil no ocurre bajo los reflectores. Ocurre en silencio, cuando por fin aprendes a dar el abrazo que antes no supiste dar.